Bueno, vamos a ir a Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 12. ¿Lo tienen? Leemos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Bueno, hoy comenzamos un nuevo capítulo en Mateo, ¿no? Que es el capítulo 19. Y en el versículo 1, si volvemos hasta el principio donde hemos leído, podemos notar que Jesús vuelve a cruzar el Jordán, dice, ¿no? Vuelve a cruzar el Jordán, pero esta vez no a tierra gentil, donde había ido la última vez, donde se encontró con la mujer cananea, ¿se acuerdan? Sino que cruzó a la zona de Judea, ¿sí? Esta provincia obviamente de Israel, que es de donde viene el nombre judío, ¿sí? Los judíos, ¿por qué? Porque eran de Judea. ¿Por qué Jesús era judío? Porque nació en Belén de Judea. Jerusalén también estaba ahí, ¿no? Entonces cruza a este territorio. ¿Y hacia dónde se estaba dirigiendo? ¿Se acuerdan? Estaba nuevamente camino hacia Jerusalén. Estaba de a poquito volviendo hacia Jerusalén para ya emprender, de hecho ya estaba en el último viaje que iba a hacer a Jerusalén antes de ser sacrificado en la cruz. Hay algo que leí en el comentario bíblico muy interesante, como vimos que ahí cerca de la zona estaba la región cananea y también estaba la región samaritana, ¿no? Los judíos y los samaritanos ya sabemos que no se llevaban bien, especialmente los judíos no querían a los samaritanos, y, este camino por el cual estaba yendo Jesús, dicen que era un camino más largo que ir directamente por Samaria, era un camino más largo, pero los judíos, los fariseos, con tal de no cruzarse ni siquiera con un samaritano, tomaban este camino por el cual estaba yendo Jesús, que era hasta más largo de hecho. Imagínense pegarse un viaje de varios kilómetros de más solamente por no cruzarte con cierta gente. Y esa cierta gente eran los de Samaria. Bueno, por ese mismo camino es que estaba yendo Jesús y por eso vamos a ver lo que dice acá versículo 1 y 2. Dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, obviamente las palabras que estuvimos viendo en todas estas enseñanzas anteriores, ¿no? Sobre quién es el mayor, sobre todo eso, ¿no? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, o sea, de la tierra donde él creció, ¿no? Y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Bueno, podemos notar que el Señor seguía haciendo sanidades. Aquí en Mateo específicamente no especifica de qué sanidades hizo, pero tengo entendido que en otros libros, que seguramente en otro momento lo veremos, en los otros evangelios algunos testimonios se cuentan. Pero Mateo sigue de largo con este tema.
Pero sí es interesante esto, ¿no? Que dice, y le siguieron grandes multitudes. Claro, porque era un camino muy concurrido por la gente que quería evitar ir por Samaria. Por eso había mucha gente. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es muy interesante esta pregunta, ¿no? ¿Es lícito al hombre divorciarse por cualquier motivo? Quiere decir, ¿no? Lo que le preguntaban. Es curioso que estos tipos, los fariseos, aparecían siempre que Jesús estaba rodeado de multitudes. No lo buscaban cuando estaba solo con sus discípulos, lo buscaban cuando estaba haciendo milagros, cuando estaba enseñando, cuando estaba rodeado de gente, siempre aparecían estos tipos a molestar. ¿Por qué será, no? ¿Envidia de las multitudes que seguían a Jesús? Seguramente que sí, obvio que sí. ¿Por qué? Porque los falsos maestros aman las multitudes. Los falsos maestros adoran las multitudes. A nosotros, obviamente, ¿a quién no le gusta tener una iglesia llena? Sí, es cierto. Pero cuando lamentablemente somos pocos, y bueno, que siempre usamos el mismo versículo, donde dos o tres están, Dios está en medio. No nos preocupemos. Oremos por los hermanos que no vinieron, pero no nos preocupemos. Pero los falsos maestros, ¿ustedes creen que les predicarían a un grupo pequeño de 20, 30 personas? No. Su foco está en las multitudes. ¿Y por qué iban detrás de Jesús y de esta gente? Precisamente por eso. Porque muchos de ellos eran falsos maestros, enseñaban doctrinas que no estaban bien, que el Señor Jesús siempre tenía que estar corrigiéndoles. Como esta que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban en Jesús? Fíjense lo que dice el versículo 3, dice, y vinieron a él los fariseos tentándole, ¿sí? La traducción sería probándole, poniéndolo a prueba, también escudriñando, también dice la traducción, tratando de indagar, a ver, sacar alguna información con cual pudieran perjudicarlo a Jesús, ¿no? Por eso acá dice la traducción en español directamente dice tentándole. Las preguntas eran maliciosas. ¿Qué tenía? ¿Cómo? Exactamente. Ujú. Lo que los fariseos buscaban, lo que los fariseos buscaban era meter a Jesús en un problema con la multitud que lo estaba siguiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como hoy en día hay distintas denominaciones, no es de este tiempo. En aquel tiempo también había distintas denominaciones, había distintas escuelas rabínicas que enseñaban distintas cosas. Había judíos, si bien todos eran judíos, todos vivían ahí, todos iban al templo, pero no todos creían lo mismo de la palabra de Dios. En vez de haber congregaciones como hay ahora, había escuelas rabínicas y seguían a distintos rabinos. Había muchos maestros, muchos eruditos en la palabra de Dios. Pero había dos que eran los más conocidos, y esto no es un dato que está en la Biblia, es un dato histórico, lo cual confirma la veracidad de la Biblia, que justo en los tiempos de Jesús había dos maestros que eran polos opuestos. Eran dos maestros, dos grandes maestros, grandes en el sentido de que eran los más seguidos, los que más se enfocaban, ¿no? Y estos dos maestros se llamaban, uno era el rabino Shammai y el otro era el rabino Hillel. ¿Qué enseñaban estos dos rabinos? El maestro o el rabino Shammai era un judío ortodoxo y enseñaba la palabra de Dios lo más parecido a lo que realmente es el significado de la palabra de Dios. Y con respecto al tema del matrimonio, el rabino Shammai enseñaba el único motivo por el cual una persona se puede divorciar era la fornicación, o sea que uno de los dos había sido infiel. Es la única excusa para un divorcio. Pero el maestro Hillel era más liberal, era más en el sentido, no liberal, sino la palabra libertino, ¿no? Les daba más concesiones, les daba más permisos a sus seguidores de hacer lo que querían. Entonces interpretaba la palabra de Dios media torcida y decía, no, cualquier cosa, cualquier motivo, si tu mujer te cocinó mal, es motivo, si vos la querés dejar, porque no puede ser que no sepa cocinar. Así, a ese nivel. Eran dos polos opuestos, literalmente opuestos. Era muy grande el abismo que había entre enseñanza de Shammai y de Hillel. La mayoría de los fariseos seguían a Shammai, porque era el más ortodoxo. Era el más correcto, pero era el más ortodoxo. Y los fariseos eran así, eran bien ortodoxos. Y Hillel era el que le gustaba más a la multitud. Era el que seguían más la gente, porque obviamente, ¿a quién van a seguir más? ¿Al que es más duro? ¿Al que es más estricto con la palabra de Dios?
¿Por qué somos poquitos hoy acá? ¿Por qué se creen que acá está enseñando Shammai o Gilel? ¿Quién dicen ustedes? Bueno, precisamente pasaba eso. Había dos maestros muy grandes, más grandes en el sentido de los más conocidos, y eran diametralmente opuestos. Lo que los fariseos buscaban era meterlo a Jesús en un problema, porque en cuanto él dijera de esta forma, como Shammai dice, los otros se le iban a volver en contra. Y como dijeran que como Gilel dice, los mismos fariseos lo iban a acusar con la palabra de Dios, porque era incorrecto. Entonces lo que buscaban era eso, era tentarlo, por eso la traducción es perfecta realmente. Lo que buscaban era tentarlo con esta pregunta. Sigamos leyendo. Versículos 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hasta el 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que hizo Jesús acá, la respuesta que le da Jesús, es el ejemplo perfecto de cómo resolver disputas de pensamiento. ¿Sí? No, yo creo que la palabra de Dios se refiere a esto. No, a mí me parece que esto era del Antiguo Testamento, esto de nuevo. No, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? No, no importa lo que a vos te parece. Literalmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Esa es la forma correcta de acabar con cualquier tipo de disputa de pensamiento. Vamos a la palabra. Ya cuando una persona dice, bueno, sí, pero la Biblia, no, entonces ya te das cuenta que no estás tratando con un hijo de Dios. Ahora, si somos dos hijos de Dios discutiendo o charlando sobre algún tema, la respuesta final, ¿dónde está? Exactamente, en la palabra de Dios. Exactamente. Muy bien. Y fíjense la expresión que usa, ¿no? El Señor Jesús. Respondiendo, él le dijo, ¿no habéis leído? Nuevamente Jesús usa esta frase que ya la hemos visto antes, ¿no? Como una estrategia muy sabia, muy prudente, podríamos decir, para avergonzarlos sin ser grosero. Porque él podría haberles dicho, ustedes son unos ignorantes, no saben ni la Biblia, no saben nada, no conocen nada ustedes. Pero en vez de decírselo de esa forma, usó una estrategia muy sabia, que es darle donde más les duele discretamente. ¿Por qué? Porque los fariseos se jactaban de conocer toda la Biblia. Y de hecho se la conocían, que en ese tiempo era más chica que ahora, pero se la conocían. ¿Ustedes creen que no se conocían un versículo? Se lo estudiaban de tapa a tapa, a ver, al milímetro. ¿Cuál es el problema? Que estudiaban la letra solamente y no el significado. No entendían lo que decía la palabra de Dios. Solamente sabían lo que decía literalmente y lo interpretaban muchas veces literalmente y nada más. Y eso les traía muchos problemas de doctrina. Pero porque fíjense qué interesante. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿A dónde está escrito eso? En Génesis capítulo 2, al principio de la Biblia, básicamente le estaba diciendo, ni siquiera abrieron la Biblia al principio para darse cuenta de dónde está la respuesta a lo que están preguntando. Fíjense con qué respeto les dijo esto. Ni siquiera abriste el principio de la Biblia. No se los dijo de esa forma así tan descorte, pero les dijo así, ¿no habéis leído? Esto también es una herramienta, aunque no nos demos cuenta, hay que tenerlo en cuenta estas formas de hablar del Señor Jesús, porque es una herramienta que debemos aprender a usar para confrontar a alguien con la palabra de Dios sin ser grosero, pero afirmando de que verdaderamente hay ignorancia en lo que están diciendo. ¿Sí? Es una forma correcta. No decir, no, vos sos un bruto, pero si mirás, si Hebreos dice tal cosa, si Salmos dice tal cosa. No, no disculpa, estamos hablando sobre el tema del divorcio, o sobre el tema, por ejemplo, de congregarnos, ¿no? Y un hermano, ya alguien nos dice, no, yo creo que no hay que ir siempre a la iglesia. No hace falta decir, no, no, sí, porque el versículo tal dice. No, no hace falta ir así. Uno puede decirle, yo tenía entendido, por ejemplo, yo tenía entendido que hay un pasaje en la Biblia, no me acuerdo bien dónde está, pero hay un pasaje que dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Habría que buscar ese versículo. Esa es una forma de confrontar a una persona, porque uno sabe bien, a lo mejor sabe hasta el versículo y se acuerda dónde está escrita, pero no hace falta humillarlo, decir, no, porque en Deuteronomio tanto, dice tal, y leerlo tal cual. O Es, decirle, ¿me podrías ayudar a entender Hebreo capítulo 7? exactamente. Así, ¿me podrías ayudar a entender este pasaje porque no lo entiendo? Y hacer que la persona sola lo lea. Esa era una estrategia que usaba el Señor Jesús para no hacerlo de forma vulgar ni fuerte, pero hacerles ver que estaban en ignorancia, que estaban cometiendo un error muy grave.
Continuamos, versículos 7 y 8. Dice, le dijeron, perdón, vamos a leer desde el 4 hasta el 7 y 8. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hablando obviamente de Dios, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto que estaban haciendo ellos era buscar una disputa humana, ¿sí? ¿Qué es lo único que puede separar al marido y la mujer? La muerte. Literalmente, ahí es cuando se cumple. Dice, hasta que la muerte los separe. Ahí se cumplió todo el pacto de casamiento. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues? Fíjense, tenían ya una pregunta preparada, ¿no? ¿Por qué pues mandó Moisés, fíjense la palabra, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Nuevamente les vuelve a recalcar lo mismo. Les vuelve a dar la misma respuesta dicha de otra forma. Pero al principio, o sea, cuando Dios creó al varón y a la hembra, no fue así. Acá estos hombres los estaban atacando a Jesús con un versículo bíblico, de hecho, con algo que estaba en la ley de Moisés. Literalmente, para los que lo quieran anotar, está en Deuteronomio 24:1, y se los voy a leer yo acá, anótenlo nomás. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Con este versículo ellos se agarraron de ahí para precisamente hacer esta distorsión de la palabra de Dios. Pero cuando uno sigue leyendo se da cuenta, en Deuteronomio, si quieren lo pueden leer en su casa, de que no era una licencia para poder divorciarse libremente. Dice, si alguno hallar en su mujer cosa indecente. ¿A qué se refería Moisés cuando escribió esto? Cosa indecente. Se refería a inmoralidad sexual. Recordemos el caso de María y José, ¿sí? ¿Qué hizo José? Quiso dejarla a María en secreto porque María estaba embarazada del Espíritu Santo, pero él creía que la había engañado. Todavía no habían tenido su primer encuentro íntimo porque estaban casados como de palabra, todavía no habían tenido la boda y todo como tiene que ser, pero ya estaban comprometidos. ¿Qué pasa? Cuando José se entera de que está embarazada, ¿qué hizo? Exactamente esto que dice Moisés. Encontró supuestamente en María algo indecente. ¿Qué? Que ella era una persona indecente, que supuestamente se había acostado con otro hombre y por eso estaba embarazada. Entonces intentó dejarla en secreto, calladito. Fíjense lo buen hombre justo que era José, que ni siquiera quiso avergonzarla. Era una herramienta para esto, para que si un hombre santo, consagrado a Dios, se quería casar como corresponde, con una mujer virgen consagrada a Dios, y después resulta que la mujer está embarazada de otro hombre, que ya no tenga la obligación de casarse con una mujer que le fue infiel antes de siquiera estuvieran juntos. Esa era la intención. ¿Saben qué era eso? Eso es lo que se llama el espíritu de la ley. Eso es la intención que tenía la ley de Moisés. Era proteger tanto al hombre como a la mujer. ¿Por qué? Porque si a lo mejor alguno lo dejaba por cualquier motivo, a la mujer tenía ahora una carta de divorcio que le permitía nuevamente casarse. ¿Sí? No era simplemente una excusa para casarse y divorciarse cada rato. Era en el caso de encontrar algo indecente y que significa inmoralidad sexual. Pero los de la escuela de Gilel, mejor dicho, Gilel, el rabino Gilel, decía que la palabra indecencia en realidad se refería a cualquier cosa que no le agrade de la mujer. Por ejemplo, simplemente después de un tiempo ya le dejó de gustar la cara, el cuerpo de su mujer, como les decía. Esto lo escuché hace mucho, lo escuché que decían que aun si la mujer le preparaba una comida que no les gustaba, lo usaban esto como excusa para divorciarse. Estaban ahí, la escuela esta de Gilel enseñaba de esta forma y estaban chochos, obviamente los que más querían hacer una vida libidinosa, estaban chochos con Gilel, porque cualquier cosita era excusa para dejar a la mujer. Y dejar a la mujer en aquel tiempo no es como ahora. En este tiempo por ahí la mujer está bastante más respaldada por familia, aun si se queda sin nada, hasta tiene el Estado que de alguna forma lo puede ayudar. En los tiempos antiguos, cuando una mujer era repudiada,
básicamente quedaba en la calle y ¿quién le ayudaba? ¿Y saben en qué terminaban muchas de estas mujeres? En prostitución, porque no les quedaba ningún otro camino. Obviamente les quedaba el camino del Señor, pero la mayoría de las mujeres no seguían al Señor, la mayoría elegían o una vida de prostitución o entregarse a cualquier hombre. Esa era la vida en la que terminaban. Era una ley para proteger tanto al hombre de ser engañado como a la mujer de terminar en la calle totalmente desposeída. ¿Se entiende? Esa era la idea, esa era la intención de la ley de Moisés. Y fíjense, este contraste, me encanta este contraste, está buenísimo. Yo no me había percatado hasta que lo leí en el comentario, no es que yo me haya dado cuenta, sino que leí en el comentario bíblico este detalle y está muy bueno. Dice, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Fíjense la palabra que usan ellos, ¿no? Qué pícaros. Mandó Moisés, como que es un mandamiento divorciarse. ¿Por qué pues mandó Moisés? Y que en el versículo 8, cuando Jesús le responde, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Es muy distinto, están tergiversando la idea de Moisés. Moisés nunca dijo divórciense. Dijo, en el caso de que pase tal y tal cosa, pueden hacer tal y tal cosa. Les permitió, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Porque ustedes son los engañadores, porque ustedes son los que andan en malos caminos. Entonces, antes de que anden casándose y divorciándose así nomás lo loco, por lo menos que tengan un trámite, algo que tengan que hacer que les impida un poco. La idea era poner una traba, no algo para permitirles. Pero fíjense esa trampa, ¿no? ¿Por qué mandó Moisés? Sí, claro, cuando vos lo lees en Deuteronomio decís, no, es un mandamiento divorciarse. No, pará, le dice el Señor. No mandó, lo permitió. ¿Y cómo sabemos que lo permitió y no lo mandó? Por lo que dice al final, dice, mas al principio no fue así. Pero al principio, o sea, la idea original, más allá de ese mandamiento de Deuteronomio, capítulo 24.1, la idea original no era así. Vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 3. Este pasaje es muy interesante, pero 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Este pasaje es muy interesante, pero también ha sido mal usado, ¿no? Dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este pasaje, yo he escuchado gente que dice que la letra mata significa que no hay que leer tanto la Biblia, sino que hay que quedarnos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no se refiere al Espíritu, fíjense que Espíritu está escrito en minúsculas, si lo tiene la Reina Valera, no se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu de la palabra, al Espíritu de la ley. ¿Qué significa el Espíritu de la ley? ¿Vieron cuando hay una señal que dice estacionamiento exclusivo para personas discapacitadas, por ejemplo, ¿no? Y si vos vas y estacionas ahí, ¿qué te va a pasar? Te van a poner una multa. Ahora, ¿qué pasa si justo en ese lugar hubo un accidente de moto, una persona está toda quebrada, desangrándose, y viene la ambulancia y se estaciona en ese lugar? ¿Lo multan? No. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley, es de esa ley que decía prohibido estacionar en zona para discapacitados, lo que la intención, eso es el espíritu, la intención de la ley es que no venga un tipo y se clave ahí una hora estacionado y después tenga que venir una persona discapacitada y no tenga dónde bajar. Encima de que tiene ya dificultades motrices, tiene que estar esperando una hora hasta que sale alguien de su estacionamiento. Esa es la intención de la ley. Pero ¿qué está haciendo la ambulancia? Está salvando una vida. Viene urgente, cargan al herido y se lo llevan. Entonces tiene permitido estacionarse ahí. ¿Sí? No está violando la ley, no está violando el espíritu de la ley ni la intención de la ley. Por eso también las ambulancias se cruzan los semáforos en rojo. ¿Vieron? Ponen la bocina. ¿Por qué? Porque hay algo más urgente que un estacionamiento, que un semáforo, que es una vida que llevan atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Estaban enfocándose en lo que decía la letra, pero el espíritu de la palabra de Dios dice algo mucho más grande, mucho más importante. No te podés detener en la forma en la cual está escrito algo cuando la intención original de Dios era más importante. Y fíjense que el Señor Jesús los saca de la ley de Moisés y los lleva ¿a dónde?
al principio de la palabra de Dios. A Génesis capítulo 2 los lleva. Pero al principio no fue así. Cuando Dios los crea, al hombre y la mujer, los hace varón y hembra para que sean una sola carne, nada más. Y se acabó. Y con eso el Señor directamente corta toda esa discusión, si era de una forma, si era de la otra. ¿Por qué? Porque había un principio bíblico más importante que lo que se estaba discutiendo. Y esto es muy importante. Los principios bíblicos, esta frase si quieren anotarla, me parece muy interesante. Los principios bíblicos están por encima de las interpretaciones bíblicas. ¿Se entiende? Los principios bíblicos, la idea original que tenía Dios al inspirar la palabra de Dios, es más importante que la interpretación que Maico puede hacer, que el pastor Gerardo puede hacer, que John MacArthur puede hacer, por más famoso que sea, que Chuy Olivares, que cualquiera de los mejores pastores, ¿sí? los que los vemos a veces como, wow, ¿cómo predica? Su interpretación no es nada comparado con ¿qué? Con el espíritu de la ley, con lo que quería decir originalmente la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando tenemos una duda sobre algún tema en específico, ¿a dónde tenemos que buscar? La palabra. Sí, pero no solamente en la palabra, sino en la intención que tenía en la palabra. Para eso es precisamente lo que ahora los hermanos están aprendiendo en el estudio de hermenéutica y todo eso, ¿no? Ahí van a aprender precisamente eso, a interpretar la ley, a interpretar la palabra de Dios. No es solamente leerlo y bueno, como acá dice de esta forma, ya está, lo hacemos tal cual así. ¿Qué quiso decir? Amén. Continuamos. Versículo 9. Sí, bueno, Sí, no, de Mateo. Mateo 19, volvemos. Versículo 9. Y yo os digo, fíjense, ¿no? El Señor acude, si bien obviamente Él es el alfa y la omega, hecho hombre, podría haber dicho, yo estuve ahí, yo inspiré la ley, ¿no? Pero no, primero les muestra lo que dice la palabra de Dios, cuál era el espíritu de la palabra de Dios, y ahora les dice, ahora ya viene un mandamiento de Él, ¿sí? De Jesús mismo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea que se divorcia, quiere decir, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, este hombre que deja a su mujer para casarse con otra, a menos que sea porque la mujer lo engañó, ¿sí? Y no, engañó no significa que miró a otro hombre, ¿eh? Dice fornicación, o sea, inmoralidad sexual explícita, ¿sí? A menos que sea solamente por ese caso, si la dejas a tu mujer y te casas con otra, adulterás, te dice. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús no está haciendo válido ni bueno el divorcio, ¿sí? Acá, no es que está dando una excusa cuando dice a no ser por causa de fornicación. No está haciendo válido el divorcio. De hecho, delante de los ojos de Dios no es válido el divorcio nunca. ¿Cómo es el divorcio, el matrimonio? ¿Hasta cuándo es? la muerte. Hasta que la muerte los separe, exactamente. Solo, al igual que Moisés, no es que lo está haciendo válido, sino que lo está permitiendo en una excepción muy específica, muy particular. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué solamente por fornicación es tolerado? Fíjense, ni siquiera es permitido, es tolerado básicamente por Dios. ¿Por qué? Porque uno de los dos rompió el pacto. Cuando se unen en el matrimonio, dice, son una sola carne. A partir de ahora, dice, el hombre, no me acuerdo en qué pasaje está escrito, pero dice, el cuerpo del hombre le pertenece a su mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece a su marido. ¿Qué pasa cuando uno de los dos se va con alguien que está fuera del matrimonio? Esos dos que eran una sola carne, están rompiendo la carne para unirse a otra persona. ¿Qué está haciendo? Están rompiendo el pacto de matrimonio. Cuando uno se casa, los votos de matrimonio y todo eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo un pacto. A partir de ahora yo me comprometo a que seas mi esposa, yo voy a ser tu esposo, te voy a amar en la salud, en la enfermedad y en todas las cosas, hasta que la muerte nos separe. Yo voy a ser solamente tuyo y vos vas a ser solamente mío. Eso que se hace en matrimonio no es simplemente un acto, es un compromiso, exactamente, es un compromiso de ser el uno para el otro y nada más, y no introducir dentro del matrimonio a nadie más.
Cuando hay una inmoralidad sexual, o sea, cuando uno de los dos se va y tiene relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, ¿qué hace? Rompe esa carne que se unió, ¿sí? Está desgarrando esa carne para unirse a otra carne. Y entonces, ¿qué hizo? Rompió el pacto. Entonces, ese es el único motivo por el cual no es válido. Nuevamente repito, es tolerado por Dios, porque en realidad lo ideal sería que si hay arrepentimiento y a lo mejor y la otra persona está dispuesta a perdonar, entonces lo ideal sería ¿qué cosa? La reconciliación, el perdón, ¿sí? Pero no todos tenemos esa fuerza. Hay que perdonar una infidelidad sexual y el Señor sabe eso. El Señor sabe bien que no es fácil perdonar una infidelidad sexual. Entonces, hay dos opciones. O dice en otro la palabra de Dios dice, o te separás y te quedas soltero y cuando quieras volvés con tu pareja, cuando te sientas bien volvés con tu pareja, o el divorcio solamente por esta opción. No hay otra, solamente por causa de fornicación. Si se casa con otra, el que la deja a la mujer de forma inválida, adultera. Él adultera. Y la nueva esposa, si se casa con alguien, ¿qué hace? No adultera ella, dice, y el que se casa con la repudiada, porque ella tampoco tiene la culpa, si no hizo nada malo no tiene la culpa, pero el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios sigue siendo esposa del primero. Ante los ojos de Dios, un divorcio inválido solamente porque ya no nos llevamos bien, delante de los ojos de Dios, esas dos personas siguen siendo marido y mujer. Y está adulterando el que la deja y haciendo adulterar al otro que se case con la esposa. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un poquito complicadito, pero no sé si se entiende. ¿Sí? Bien. Versículos 10 al 12. Obviamente esto hay que entenderlo, si bien es un tema que es un tema delicado, ¿no? No es un tema así nomás. Pero hay que entender que se supone que nos está hablando a nosotros, a cristianos. No podemos hacer que esto sea válido en el mundo, no hay forma. Esto es para tratar qué cosa? Dentro de la casa de Dios. Y esto, ahora hay algo muy interesante que vamos a ver a continuación, que yo cuando lo leí dije, esto como que da para otro tema, ¿no? Pero luego me di cuenta que no, es parte de la respuesta a esto mismo. Y es muy fuerte lo que vamos a leer a continuación. ¿Sí? A pesar de que uno cuando lo lee al pasar se ve como por arriba nomás. Ahora cuando lo lees detenidamente te das cuenta que es muy fuerte. Versículo 10. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué estaban diciendo? ¿Vieron cuando se dice, no, que antes los matrimonios duraban para siempre y ahora los hombres solamente quieren, las mujeres solamente quieren divertirse? No es cierto que sea de ahora, eso es de toda la vida. Fíjense, le dijeron quiénes, sus discípulos, sus propios discípulos, no los fariseos, ¿eh? No los fariseos, los que estaban al lado de Jesús viendo los milagros, escuchando la palabra, le dicen, si voy a tener que estar casado con una mujer toda la vida, no, mejor ni me caso. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Y qué significa esto? ¿Que se iban a guardar puros? No, estaban hablando de ser solterones. ¿Qué hace un solterón? Y anda por acá, por allá, ¿sí? De fiesta, como se dice en el mundo, tirando una cañita al aire, por acá, por allá, con una mujer, con otra haciendo de picaflor. Básicamente estaban diciendo eso estos discípulos. Fíjense, si así es la condición del hombre con su mujer, o sea, voy a tener que estar con una sola mujer toda la vida, no conviene casarse. Como si vivir una vida sin casarse te librara de cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, vean la respuesta del Señor, porque ya la había leído muchas veces, pero hoy al repasar esto, de hecho no sé si fue hoy o ayer cuando lo entendí, pero cuando lo entendí bien digo, wow, la respuesta que el Señor les va a dar ahora a continuación a sus discípulos es más fuerte que la respuesta que les dio a los fariseos. Fíjense. Entonces Él les dijo, nuevamente con esa forma tan educada que tiene el Señor de hablar, ¿no? Tan sutil, pero con una palabra contundente, le dice, entonces Él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, ¿no? Sino aquellos a quienes es dado. No todos son capaces de recibir esta palabra que le estoy dando. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son los que son capaces de recibir esto? Los hijos de Dios. Los nacidos de nuevo pueden entender que solamente se deben casar con una mujer y quedarse con una mujer pase lo que pase. Un verdadero nacido hijo de Dios entiende que esa es la voluntad de Dios y se acabó. No tengo por qué estar discutiendo más nada porque es la voluntad de Dios. Pero por eso les dice,
No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y fíjense este versículo 12 porque es terrible. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Saben qué significa un eunuco? Una persona que está mutilada en sus genitales, que no tiene genitales masculinos de reproducción. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, hay personas que por una malformación nacieron sin genitales. ¿Sí? En el caso del hombre, si no hay, bueno, y la mujer también, si no hay genitales, no hay deseo sexual. ¿Sí? Entonces, ya ahí podía estar librado del matrimonio. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Saben quién? Aunque la palabra de Dios no lo dice, pero está en los datos históricos. El escritor del libro de Daniel. Daniel era un eunuco. Sadrac, Mesach y Abednego eran eunucos del rey. ¿Qué significa? Fueron esclavos, fueron sacados de Israel y se les mutilaron sus partes íntimas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuiden a las mujeres, a las doncellas, a las reinas, para que ninguna mujer corra peligro de las mujeres del rey. ¿Sí? Así que cuando leemos el libro de Daniel, por eso no hay descendencia de Daniel, ni de Sadrach, ni de Mesach, no hay descendencia de ellos, porque fueron mutilados en sus partes íntimas. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Ahora, fíjense el final lo que le dice. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Como esta frase del final es, el que le quepa el poncho, que se lo ponga. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Les parece muy complicado llevar una vida sexual con una sola mujer para toda la vida? Háganse eunucos. Háganse eunucos. ¿No les gusta la condición que Dios les da de ser el uno para el otro para toda la vida? Es muy simple. Hay otra opción. Háganse eunucos. Y así van a poder servir al Señor sin ningún deseo. ¿Ustedes creen que alguno lo hizo de ellos? No. Ha habido muy pocos casos, pero es cierto, el Señor, las palabras que dice acá el Señor es verdad. Había personas, hombres, que sentían el deseo sexual, pero al mismo tiempo sentían un deseo tan fuerte por hacer la voluntad de Dios que no sabían cómo lidiar. ¿Y qué terminaron haciendo? Se terminaron haciendo eunucos a sí mismos. ¿Por qué? Porque la pasión por hacer la voluntad de Dios era más fuerte y no querían la distracción del deseo sexual. Ok, ¿a ustedes les parece que es muy grave tener una sola esposa toda la vida? Ahí tienen la otra opción. Qué respuesta fuerte, ¿eh? Miren, ven que cuando lo leemos así nomás al pasar, como que, ¿a qué se referirá exactamente? Les estaba diciendo literalmente, ¿no les gustan las condiciones de Dios? Ahí tienen la opción. Terrible, ¿eh? Terrible respuesta del Señor. Amén. Termina ahí, no termino ni con un pasaje revelador, ni con algo por eso, porque bueno, estamos estudiando versículo a versículo, pero sí me dejó esta sensación tan agridulce cuando lo terminé de leer, ¿no? El Señor les terminó dando una respuesta más cruda, fíjense, es más cruda la respuesta que les da a sus propios discípulos que a los fariseos, que eran malintencionados los fariseos, pero eran ignorantes. Sin embargo, los discípulos estaban caminando con Jesús. Así que el Señor, al que más ama, ¿qué dice? Más lo disciplina. Y acá en este caso tuvo que darles una palabra bastante dura, como muchas veces tiene que hacer con nosotros. ¿Amén? El Señor les bendiga.